Cuando yo tenía aproximadamente 6, 7 años, yo estudiaba en un colegio que estaba en la avenida Abraham Lincoln. Era un colegio bien. Yo siempre pensé que estaba fuera de liga, aunque mi papá pensaba que no, porque era un colegio de gente pudiente económicamente. Y yo venía de un barrio. Yo estaba como un pez fuera del agua por un tiempo. El tema es que ese colegio se ocupaba mucho de hacer actividades para los niños. Y una de esas actividades que ellos hicieron fue que trajeron personajes de Disney al colegio. Lo anunciaron con mucho tiempo y yo estaba esperando con muchas ansias por mucho tiempo estar en ese lugar. Sin embargo, el día en que eso iba a ocurrir, mi hermano más pequeño se cayó y se cortó en el colegio. Mi papá era médico, no estaba ahí, y yo tuve que ir rápido a un hospital para que lo cosieran. Lo llevaron en un vehículo del colegio. Yo estaba obviamente preocupado por mi hermano, pero también estaba ansioso porque quería estar en ese evento. Y sucede que cuando llegamos al colegio y yo me desmonto del vehículo y miro hacia donde está la actividad, nunca voy a olvidar esta imagen. Yo vi la pierna de Blancanieves entrando al vehículo para irse. Y me perdí el show. Me lo perdí por completo. Nunca lo voy a olvidar. Lo recuerdo tan vívido como ahora. Luego recuerdo que después de adulto yo fui a un evento en Estados Unidos donde habían personajes de Disney patinando sobre hielo. ¿Cuál es el punto? El punto es que en ese momento yo perdí la oportunidad porque se me pasó, por las razones que fueran. Obviamente tenía que estar con mi hermano, pero lo que quiero resaltar aquí es que haberme enfocado en otra cosa evitó que yo pudiera estar en ese momento que yo tanto ansiaba. En el día de hoy vamos a iniciar una serie. Es una serie que yo entiendo vital. Es una serie que está basada en mensajes que quizás usted ha oído muchas veces, y aquí en Casa del Altísimo, en los 15 años que tenemos, quizás hemos predicado sobre estos temas o sobre estos textos en más de 2 o 3 ocasiones. Pero toda esta semana yo he estado en oración preguntándole al Señor, Señor, ¿qué necesita tu iglesia hoy en día? ¿Qué, dentro de todo lo que tú puedes darnos a nosotros, qué tú entiendes que es lo más importante que la iglesia tiene que enfocarse? Y esta serie tiene como título Prepárate. La serie se llama Prepárate. Y es muy importante que usted le ponga asunto a esta serie, que le ponga asunto a todo lo que Dios va a hablar. Cuando yo me preparaba esta mañana, miré por la ventana de mi habitación. Al lado de mi habitación hay una mata de mango que está dando 30, 40 mangos todos los días, caen en el piso. Y yo miraba todo el follaje del árbol llena de mangos, algunos verdes, otros maduros. Y mirando, el Señor me entró en una reflexión de que hay un tiempo para todo, de que el Señor se mide por tiempos, de que el Señor se mide por sus tiempos y que en cada tiempo Él trae algo, trae alguna dispensación, algo importante para nosotros. Y yo veía cómo Dios hizo todo para que nosotros estuviéramos bien aquí en la tierra. Ese árbol, esa cosa conectada a la tierra, mediante sus raíces, toma todos los elementos químicos de la tierra para producir algo que se llama mango. Otro árbol al lado que da limones, coge de los mismos elementos con una combinación diferente y da un fruto que se llama limón. De la misma tierra donde tú y yo fuimos creados, Dios, en su infinito poder, sabiduría y amor, de esa tierra, de ese lodo, Dios extrae químicos, elementos, los combina de una manera particular para crear diferentes tipos de frutos.
Cada uno de nosotros somos como una rama, como Dios lo manda. Y cada uno de nosotros, Dios espera que demos fruto. Como siempre he dicho, esos frutos que nosotros estamos supuestos a dar no son para nuestro beneficio, porque ninguna mata de mango produce mango para comérselo a sí mismo. Siempre lo que nosotros producimos tenemos que tener muy en mente que Dios lo hace, permite que nosotros lo produzcamos para nosotros beneficiar a otras personas. En esta serie, prepárate, vamos a hablar durante 2 o 3 domingos de la importancia de estar preparado para cuando Dios venga, no importa el día o la hora en que Él venga. En Mateo 24 y 25, que son capítulos de una misma conversación, Jesús, a la pregunta de sus discípulos, Señor, ¿cuándo será el fin? Todo el mundo quisiera saber cuándo será el fin. Todo el mundo quisiera saber cuándo va a llegar una fecha, y las fechas que sabemos nos permiten a nosotros prepararnos con anticipación. Pero ante la pregunta que los discípulos hicieron, Señor, ¿cuándo esto va a ocurrir? La respuesta de Jesús fue categórica. Él respondió diciendo, no se dejen engañar. Jesús nunca habló ni del día ni la hora, porque él mismo decía que él no sabe o no sabía en ese momento ni el día ni la hora, ni los ángeles, solamente el Padre lo sabe. Lo importante no es saber cuándo, lo importante es que nosotros tenemos que estar preparados. ¿Por qué? Porque el Señor vendrá cuando menos nosotros lo estemos esperando. Pero déjeme decirle algo. Probablemente usted en esta vida no vea a Jesús viniendo en las nubes como Él habla en su palabra. Pero el día que llega tu muerte, hasta ese día, llegó tu oportunidad. O sea que nadie sabe ni el día ni la hora en que Jesús vendrá. Y cuando Él venga, Él resucitará a los muertos y todo el mundo tendrá que estar delante de Él para dar cuenta de lo que hizo con la vida que Él le dio. Nadie sabe ni el día ni la hora, pero tenemos que estar preparados. Porque si no lo estamos, entonces hay consecuencias para las personas que no estén preparados. Este mensaje o esta serie no es una serie que tiene la intención de asustar a nadie. Por el contrario, es un mensaje que Dios ha preparado por amor y por la gran misericordia que nos tiene a nosotros. ¿Por qué? Porque no hay amor tan grande y tan bien expresado que cuando alguien sabe lo que va a ocurrir, te da la información, te da advertencias para que tú te prepares para eso. Y te las da porque lo que viene es inevitable. Ya está determinado. Dios lo determinó así y así va a ocurrir. Por lo tanto, es extremadamente importante que no importa que tú seas hombre, mujer, no importa en la época o en la edad que te encuentres de tu vida, no importa lo que tú estés haciendo, tú tienes que estar preparado. Tienes que prepararte. La pregunta de los $75,000 con 13 centavos es, ¿estás tú preparado ahora? Si el Señor viniese ahora, ¿estás tú preparado para pararte delante de Él y dar un buen reporte de acuerdo a su criterio, como para que tú entres con Él en la vida eterna? ¿Estás tú preparado? Cuando una persona sabe o le han dicho que va a morir por una enfermedad o por las razones que sea, es interesante ver cómo sus prioridades cambian. Cómo cosas que antes eran importantes dejan de serlo. Hay incontables historias de personas que le han diagnosticado, te quedan 10 días, te quedan 20, te quedan 30. Y esas historias que a mí me encanta leer, hablan de algo en común. Todas las prioridades de esa persona cambian. De repente, lo que es verdaderamente importante le queda claro a todos y desechan las cosas que no lo eran. Cuando eso pasa, de las cosas que yo he notado al leer es, las marcas no importan. ¿Cuántos tenis, cuántas carteras tengo?
si mi maquillaje es el adecuado o no, si la cita me la van a dar para hacerme la liposucción o no. Es importante ver cuántos likes dejan de ser relevantes en las redes sociales cuando eso ocurre, a esas personas que le ocurre. Dios quiere que tú, que me estás escuchando, porque aunque Él nos habla a todos, Él está hablando personalmente contigo, tú pongas mucha atención, sobre todo si tú no sabes responder si estás listo o no, para cuando llegue o el regreso de Jesús o el día de tu muerte. Esta mañana, mientras nos preparábamos, mi esposa recibió un mensaje de nuestra hermana Europa, que está con su familia en un viaje en Colombia. Ayer hubo un intento de asesinato, le dispararon a un candidato colombiano, parece que es familia del expresidente Álvaro Uribe, se llama Miguel Uribe, y está muy grave, candidato a la presidencia. Pero hoy hubo un fuerte temblor de tierra en Colombia. Ella cuenta que estaba como en un piso 8, que ese edificio se movió y ella experimentó un miedo que nunca había experimentado. Jesús en Mateo 24, cuando le preguntaron cuándo, Él dijo, no se dejen engañar, y comenzó a detallar una serie de señales para que nosotros podamos ubicar la época, la temporada, la estación, porque eso sí podemos saberlo. Y la palabra tiene evidencia de que nosotros estamos en el final de los tiempos, y no hay tiempo para seguir jugando a la iglesia o seguir jugando a cristianos. Este es el tiempo para tomarnos en serio lo que Dios ha estado diciendo desde que creó al mundo y el hombre pecó a través de su palabra. Este es el tiempo para que tú te prepares, para que te equipes, para que no importa cuánto Él tarde o venga, tú estés listo para ese momento. Este es el tiempo de dejar a un lado el orgullo, de pensar en mí, de pensar en lo mío, de ponerle tanto énfasis a mis planes por encima de los planes que Dios tiene. Este es el tiempo para no dejarse engañar y guiados o criticados por religiosos y por la religión. Este es el tiempo de que tú entiendas de que el plan de Dios es más importante que tus propios planes. Y que a pesar del temor que tú puedas sentir de que si yo rindo mis planes a Dios, entonces no voy a hacer lo que yo quisiera y he anhelado toda mi vida, te sorprenderá saber que los planes de Dios son mucho mejores que tus planes. Lo único que tú no lo vas a saber a menos que no rinda los tuyos delante de Él. Y esto no tiene nada que ver con dejarle trabajar ni nada por el estilo. ¿Cuántos están listos? Muy bien. En Mateo 24, Jesús habla de todas las señales que van a ocurrir. Habla de 4 etapas. Ese no es mi tema del día de hoy. Mi tema del día de hoy es un verso que Él habló en ese mismo capítulo, que es la antesala para 3 parábolas que Él contó en Mateo 25. Mateo 25 y Mateo 24 son escritos de una misma conversación que Jesús tuvo en privado con sus discípulos. Él tuvo en privado con gente que lo seguían a Él. O sea que estamos en el lugar correcto, porque aquí la mayoría o todos son discípulos. En el capítulo 25, Jesús contó 3 parábolas adicionales que tienen que ver con qué significa estar preparado para cuando Él venga. ¿Cuáles son las cosas que nosotros debemos estar haciendo mientras Jesús regresa o mientras nos llega a nosotros el día de partir de este mundo? Y en esta serie vamos a explorar todo eso. Pero primero, vamos al mensaje de hoy. El tema del mensaje de hoy, dentro de la serie Prepárate, se llama La hora inesperada. La hora inesperada. Jesús quiere que tú estés preparado. Vamos a leer Mateo 24, verso 44, que es el centro del mensaje de hoy. Mateo 24, verso 44, estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Pongan atención, dice, ¿no? Sí. Por eso también ustedes estén preparados, porque a la hora
que no piensan, vendrá el Hijo del Hombre. Voy a repetirlo de nuevo. Mateo 24:44. Por eso, también ustedes estén preparados, porque a la hora que no piensan, vendrá el Hijo del Hombre. O sea, Él vendrá a un momento que nosotros no lo estamos esperando, a una hora inesperada. Eso es lo que está diciendo. Pero es importante que usted sepa que hay un evento trascendental que va a ocurrir antes de que Jesús venga. Y ya está ocurriendo. También lo describe el verso 14 de Mateo 24. Dice Jesús: y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán, y entonces vendrá el fin. O sea, viene un gran avivamiento, se está esperando. Así como hace más de 2000 años, en un tiempo como este, en una de las festividades que celebran los judíos, 5000 años atrás, en una época como esta, Dios le entregó a la humanidad lo que sería la guía, el marco de referencia para el proceso de transformación y de restauración de su relación con el Padre. Moisés sube al monte Sinaí y Dios le entrega la tabla de los 10 mandamientos. 5000 y algo de años hacia adelante, en la época de Jesús, Jesús viene, muere, entrega su vida, parte, y antes de partir le dice: no se muevan, que tengo un regalo para ustedes. Y el día de Pentecostés, en la misma época en que Moisés subió arriba a buscar las tablas, Dios le dio el regalo inesperado del Espíritu Santo a los 120 que estaban en el aposento alto. Eso ocurrió. Antes de que Jesús venga, se espera la lluvia postrera. La primera fue el derramamiento del Espíritu Santo sobre los 120, pero en la lluvia postrera, que fue profetizada por el profeta Joel en el capítulo 2, pueden buscarlo de nuevo, dice que cuando venga el Espíritu Santo, los ancianos tendrán visiones, los niños profetizarán y todo lo demás. Nuestro enfoque en este tiempo, tu enfoque, debe estar en yo estar preparado para cuando o me llegue el tiempo de partir de este mundo o Jesús venga antes de eso. Ahora, ¿qué implica estar preparado? Para ilustrar ese punto, Jesús les contó una parábola. Yo tengo como un eco aquí, si lo pueden bajar un poquito. Jesús le contó una parábola a los discípulos. Jesús les habló a ellos de lo que es 2 tipos de sirvientes, uno bueno y uno malo. Hablando del sirviente bueno, y estoy leyendo en Mateo 24, Nueva Traducción Viviente, del 45 al 47. Mateo 24, 45. Jesús, contando sobre el sirviente bueno, le dijo lo siguiente: un sirviente fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás sirvientes y alimentarlos. Si el amo regresa y lo encuentra que el sirviente ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. Les digo la verdad, el amo pondrá a ese sirviente a cargo de todo lo que posee. Fíjese que al principio, hablando del siervo bueno, Jesús lo llamó fiel y sensato. Una persona fiel es aquel que hace lo que le dicen, es una persona confiable, es una persona que lo que se espera de él o ella lo va a hacer, no importa lo que pase. Y sensato, la sensatez viene de la sabiduría. No solamente es fiel, sino que tiene la sabiduría para hacer lo que se le recomendó. Jesús habló de esas 2 características. Dice que lo puso a cargo de alimentar a otros sirvientes. Déjeme decirle algo. Él está hablando de ti y de mí. Tú estás a cargo, y si no lo estás, vas a estar a cargo de alimentar a alguien en la esfera en la que tú te desenvuelves a medida que tu vida vaya avanzando. Cuando se habla de alimentar, no se habla solamente de alimento para el cuerpo, se está hablando de alimento espiritual para que esa persona crezca. Mi rol, o uno de mis roles dentro de esta iglesia, es la de ser pastor, maestro, predicar, entre muchas otras cosas. Yo tengo que alimentar gente, especialmente a los de mi familia, a la gente que está a mi alrededor, cercana.
y a todo el que viene a esta iglesia. Dios me puso a cargo de mi propio llamado para yo ejercerlo en relación a los demás. De la misma forma, tú estás a cargo de servir a otras personas. Dios te ha hecho responsable de las personas que están a tu lado como embajador para que tú puedas emular, ser un representante, que ellos puedan ver a Jesús a través de tu vida. De eso es lo que él está hablando. Si lo encuentra haciendo lo que le mandó, será recompensado, dice el verso 46. En otra versión habla de que cuando él venga, no es si hizo un buen trabajo solamente, sino si lo encuentra. Yo siento nada. Si lo encuentra haciendo lo que se le mandó a hacer. Ese es el sirviente bueno. El sirviente malo está... Tú me puedes quitar un poco de acá. Tengo mucho fino. Bájalo un poquito. Siento que me estoy escuchando. Gracias. El sirviente malo, Mateo 24, 48 al 51, dice: pero ¿qué tal si el sirviente es malo y piensa, mi amo no regresará por un tiempo, y comienza a golpear a los otros sirvientes? Comienza a parrandear y a emborracharse. El amo regresará inesperadamente, sin previo aviso. Cortará al sirviente en pedazos y le asignará un lugar con los hipócritas. En ese lugar habrá llanto y rechinar de dientes. Fíjense que este siervo, lo que piensa el malo es: mi siervo tarda en venir, como está pasando ahora. Desde hace más de 2000 años la humanidad está esperando que Jesús regrese y él está tardando, él está tomando su tiempo, porque Dios no va a venir antes, Dios va a venir en el tiempo correcto. Dios nunca llega tarde, pero tampoco llega temprano. Es bueno siempre recordar eso. Y está hablando del siervo malo, que es aquel que dice, como él no viene, como Dios no ha llegado, yo tengo tiempo de hacer todas mis fechorías. Tengo tiempo de beber, tengo tiempo de emborracharme, tengo tiempo de fornicar, de cometer adulterio, de robar. Y llegado el momento, me arrepiento, comienzo a hacer lo que él está haciendo para que me encuentre haciéndolo. El problema es que nadie sabe del día ni la hora. Y Jesús garantiza, oigan lo que él garantiza, que de las personas que estén en el planeta, cuando él llegue, nadie lo va a estar esperando. Nadie va a poder decir, yo sabía que era hoy que venía. Nadie va a agarrar a todo el mundo asando batata o no haciendo nada. Una de las dos. El siervo malo piensa que es más sabio que Dios. Esas personas actúan de esa forma porque no creen lo que el amo les había dicho. Al no creerlo, piensan que Dios está jugando a la religión, que se trata de seguir una serie de reglas, que se trata de, déjame yo, mientras Él no llega, coger mi vida, hacer una cosa en la iglesia, mostrarme bien, pero cuando salgo allá afuera, los fines de semana o el día que sea, no importa que yo me emborrache, no importa que yo comience a ver pornografía, no importa que yo empiece a maltratar a los demás. Eso piensa el siervo malo. Y Jesús dice que cuando Él venga, Él los va a encontrar, tanto al bueno como al malo, en medio de su vida. Y unos estarán preparados y otros no. El resultado de su accionar de un siervo malo viene por falta de conocimiento íntimo de su amo, o sea, por no tener una relación íntima. Los que no tienen una relación íntima con Jesús serán arrastrados por sus propios deseos carnales todo el tiempo. La muerte es también ese momento. Luego que una gente muere, no hay nada que hacer. De acuerdo a esta parábola que Jesús contó, estar preparado es lo siguiente. Primero, cuidar la gente a tu alrededor. Esa es tu responsabilidad desde el punto de vista de Dios. Tú tienes que cuidar a tu marido, tienes que cuidar a tu esposa, tienes que cuidar a tus hijos, tienes que cuidar a tus padres. Tú tienes que cuidar a tu compañero de trabajo, a tus empleados, a tus suplidores. Cuidarlo, ¿qué significa cuidarlo? Significa hacer que tu vida sea de servicio para ellos.
De eso se trata. Estar preparados es ocuparse de lo que Dios te mandó a hacer aquí y ahora en la tierra. ¿Cuál es tu llamado? ¿Qué fue lo que para qué Dios te creó? ¿Qué es lo que Dios quiere que tú estés haciendo de acuerdo a su plan, no al tuyo? ¿Qué es eso? Hay gente que no lo saben. Hay gente que creen que saben. Hay gente que creen que porque tienen años en el evangelio lo saben todo. Hay gente que creen que porque predican en una plataforma lo saben todo. Que porque sirven en una iglesia lo saben todo. Y la pregunta para ti es, ¿qué es aquello que Dios te mandó a hacer? Dentro de su gran plan, ¿cuál es tu parte? ¿La estás tú haciendo? Y esto hay que hacerlo dentro y fuera de la iglesia. Bien. Esto fue la introducción. Ahora vamos a la primera parábola que está en Mateo 25, que habla de 3 etapas. Cada parábola tiene que ver con algo que nosotros necesitamos hacer, algo que nosotros necesitamos tener para estar preparados. Mientras Jesús viene, hay 3 grandes cosas que tú y yo debemos estar ocupándonos de esas cosas. ¿Para qué? Para estar preparados para cuando Él venga. Y esto es una tarea desde ahora hasta que tú partas de este mundo. Estas 3 parábolas hablan de 3 realidades que mientras tú vivas en el planeta Tierra, tú tienes que estar consciente de ellas. Por encima de tus propios planes, por tu propio bien. La primera tiene que ver con la primera parábola. Voy a leer en Mateo 25. Lo voy a leer lo más rápido que yo pueda. Los versos del 1 al 13. Esto habla de la parábola de las 10 damas de honor. Otra gente le llama la parábola de las 10 vírgenes. Primero voy a leerlo todo y luego vamos a profundizar un poquito sobre qué quiere Jesús que nosotros hagamos de acuerdo a esta parábola. Póngale atención a esto. Entonces el reino del cielo será como 10 damas de honor que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. 5 de ellas eran necias y 5 sabias. Las 5 que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas, pero las otras 5 fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Como el novio se demoró, a todas les dio sueño y se durmieron. A la medianoche se despertaron ante el grito: miren, ya viene el novio, salgan a recibirlo. Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las 5 necias les pidieron a las otras: por favor, denos un poco de aceite para que porque nuestras lámparas se están apagando. Sin embargo, las sabias contestaron: no tenemos suficiente para todas. Vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. Pero durante el lapso en que se fueron a comprar el aceite, llegó el novio. Entonces, las que estaban listas entraron con él a la fiesta de boda y se cerró la puerta con llave. Más tarde, cuando regresaron las otras 5 damas de honor, se quedaron afuera y llamaron: Señor, Señor, ábrenos la puerta. Él les respondió: créanme, no las conozco. Así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben ni el día ni la hora de mi regreso. Para entender un poco mejor esta parábola, tenemos que comprender un poco de cómo son las bodas en la cultura judía. Yo he hablado de esto antes, pero lo voy a mencionar de nuevo. Lo primero es que cuando un hombre se fija en una mujer, lo primero que él hace es que va a hablar con la familia para pedirla en matrimonio, o sea, para comprometerse. Si el padre del novio ve que esa novia
viene de una buena familia, le da el permiso al novio para que proponga. En cuanto a la novia, el padre de la novia también se prepara y dice e investiga si el novio es un hombre de acuerdo a lo que él espera para su novia. Entonces, si es así y ella está de acuerdo, dan el consentimiento. Inmediatamente eso pasa, el novio parte y se va a preparar la casa donde van a vivir. Muchas veces se va a una tierra lejana. Acuérdese que no hay internet, no hay catastro, no hay agrimensores, no hay arquitectos. Lo que había era tierra que se compraba, y en esa tierra el novio, con la ayuda del padre, preparaba un lugar para cuando el novio llegara con su esposa. Ese tiempo de preparación no estaba definido. A veces el novio llegaba a tiempo y casi siempre llegaba más allá o más tarde de lo que se esperaba. Mientras él estaba lejos, la novia era preparada en su casa. Su preparación consistía, entre otras cosas, en que ella estuviera bien limpia y preparada física y emocionalmente para la noche de la boda. También preparaba un buen vestido para ese día. El vestido, se tomaban su tiempo para hacerlo. En Efesios capítulo 5, verso 27, Efesios 25, verso 27, dice lo siguiente: lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. Cuando Dios está hablando en Efesios, en ese pasaje, está hablando en el contexto de una boda, de cuál es el rol del hombre, cuál es el rol del marido y cuál es el rol de la esposa. Y habla de que el novio tiene que amar a la novia como Cristo amó la iglesia. La iglesia en la Biblia se le refiere como la novia para la gran boda del Cordero. La novia es la iglesia, somos nosotros. Y el novio, que es Jesús, se fue donde el Padre a prepararnos un lugar para que cuando Él venga y ocurra la boda del Cordero, Él pueda llevarnos a ese lugar. Léase a Juan 13. En la casa de mi Padre muchos lugares hay. Si no fuera así, yo se los dijera. No teman, me tengo que ir porque tengo que ir a prepararles un lugar para ustedes. ¿Recuerdan esas palabras? Jesús está hablando con ellos de algo que es espiritualmente trascendental, pero en un idioma que ellos entienden. Yo me tengo que ir. Jesús es el novio, nosotros somos la iglesia y Él partió y Él va a volver. Y cuando vuelva, quiere encontrar a su novia santa, inmaculada, sin ningún tipo de mancha, para recibirla para sí mismo. Y luego habrá un banquete de bodas. En base a ese conocimiento y cultura, es que Jesús le contó la parábola de las 10 vírgenes o las 10 damas de honor. Y una de las cosas que él dice, él estaba ilustrando lo que significa estar listo, cómo debemos vivir mientras Él regresa. Y haciendo un recuento rápido de lo que acabamos de leer. Lo primero es que todas las damas de honor llevaron lámparas. ¿Por qué lámparas? Porque no había Edesur en esa época. No había planta eléctrica, no había paneles solares, no había inversor. En aquella época no había electricidad y de noche la gente se iluminaba con fuego. Generalmente el fuego de una lámpara. Las bodas generalmente ocurrían, podría ser durante el día, pero el banquete de bodas siempre ocurría de noche. Por eso la gente tenía que ir preparado con su iluminación. Las damas de honor estaban preparándose para desfilar hacia el banquete de bodas y llevaron sus lámparas, primero. Segundo, otra cosa a resaltar. Habían dos grupos, eran 10, pero habían dos grupos. Jesús las clasifica en 5 necias y 5 sabias. ¿Recuerdan la primera parábola? Servidor sabio, servidor bueno, servidor malo. Las 5 necias no llevaron aceite suficiente para sus lámparas. Las 5 sabias sí llevaron aceite extra. Otra cosa que resalta es que el novio demoró, como pasa en la cultura judía, como está pasando ahora mismo. La gente está esperando a Jesús, pero dicen, no acaba de llegar. Es mejor que Él no llegue ahora si tú no estás listo. Jesús
está demorando, entre otras cosas, porque quiere dar el chance, el mayor chance posible, para que la gente que escuche un mensaje como este tome una decisión en su vida y cambie. Deje de estar jugando a la iglesia. Deje de estar emborrachándose, fornicando, teniendo sexo fuera del matrimonio y haciendo todas esas cosas. Por amor, él se está tardando. Otra cosa que resalta en el verso 9 sobre las necias. Dice en el verso 9. Bueno, primero antes que eso hubo un grito. Hubo un grito. Ahí viene el novio. La palabra de Dios dice que cuando Jesús venga por segunda vez, lo vamos a saber porque va a haber un sonido de trompeta inconfundible. El otro día sonó una trompeta de un camión que estábamos nosotros en mi casa. Porque hay que estar alerta. Hay que estar alerta y estar preparado. Usted puede estar alerta sin estar preparado. En una historia que escuché, para ilustrar eso, hubo un grupo de cazadores. En Estados Unidos se usa mucho eso, en otros países, que la gente va a cazar, llevan sus rifles, se paran en un lugar específico, se posicionan, duermen toda la noche, pero cuando llega el momento, se posicionan en dirección a por donde pasan los venados. Y cuando ven el movimiento, dicen, ahí vienen los venados. Y es mejor que no sea otro cazador porque el tipo está listo para disparar. Y cuando pasa el venado, el que está listo, tira el tiro. Pero hay cazadores que dicen, quizás venga más tarde, déjame ir al lugar a ver si viene un venado. Y cuando llegan, están alerta, viene el venado, pero no tienen el rifle y pierden la oportunidad. Estar alerta no es suficiente, hay que estar listo también, hay que estar preparado. Cerrado eso, llegó el grito. Dice la palabra que cuando Jesús venga, Él vendrá inmediatamente después del toque de la trompeta final. Va a haber una trompeta que va a sonar. Dice la Biblia que todo ojo lo verá. Cuando llegó eso, las mujeres que estaban durmiendo, todas se despertaron. En el verso 9, en el 8 dice, las 5 necias al despertar vieron aparentemente que la lámpara se le había acabado casi todo el aceite, porque duró mucho tiempo. Entonces le pidieron a las otras que habían llevado extra, por favor, danos un poco de aceite para nuestras lámparas. Oigan la respuesta. Las sabias contestaron, no tenemos suficiente para todas, vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. Y durante ese lapso se fueron a comprar aceite, pero en ese momento llegó el novio y la puerta se cerró. ¿Qué quiere? O sea, ¿qué nos dice esto a nosotros, esta parábola, con relación a estar listo, con relación a estar alerta? Primero, el aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Segundo, nosotros tenemos que estar llenos y rebosantes del Espíritu Santo. Cuando ellas les dicen, vayan y compren, porque quizás ahora que llegó la hora final, cuando ustedes vayan, y esto es extrapolándolo al día de hoy, quizás ustedes puedan encontrar a alguien que ore por ustedes a última hora. Quizás ustedes pueden encontrar a alguien que le imponga manos para ser lleno del Espíritu Santo. Las necias o los necios que viven hoy en día representan a las personas que no toman a Dios en serio, que no toman lo que Dios dice en serio. Las necias representan a los que juegan al cristianismo y a la iglesia. Hoy estoy, mañana no estoy. Como no me ha pasado nada, entonces yo voy a estar bien. Las necias representan a las personas que solo buscan la mano de Dios, pero no su corazón. Buscan a Dios por lo que les puede dar para satisfacer sus deseos y apetitos carnales de este tiempo.
Representan a aquellos que buscan a Dios cuando tienen el agua al cuello. Usted se fija, hay gente así. Hay gente que viene a la iglesia por un tiempo, pero cuando el asunto se le pone difícil, entonces comienzan a venir a la iglesia. Son los más devotos. Por favor, ore. Uno ora, alguien ora, de repente todo cambia, todo se arregla y luego dejan de ir a la iglesia. Hay personas que solamente buscan de Dios cuando las cosas se le ponen difíciles, cuando las cosas no salen de acuerdo a los planes que ellos tienen. Las necias de esta parábola representan a esas personas. La pregunta que yo me hago, ¿cuál de esas soy yo? ¿Cuál de esas eres tú, necia o sabia? Las necias de esta parábola representan a aquellos que no tienen una fe verdadera. Representan a aquellos que culpan a Dios cuando las cosas no le van tan bien. Peor aún, representa a aquellos que culpan a Dios cuando ellos están experimentando consecuencias por decisiones que tomaron. ¿Saben qué? Ahí estamos todos. Porque todos en algún momento hemos tomado malas decisiones. Todos. Todos hemos vivido o estamos viviendo o vamos a vivir consecuencias de malas decisiones que hemos tomado. La pregunta es, cuando vengan las consecuencias, ¿cuál va a ser la condición de tu corazón? Porque dependiendo de la condición de tu corazón, tú vas, uno, o a culpar a Dios y alejarte de Él, o tú vas a reconocer, porque el Espíritu Santo te lo hará saber, que fuiste tú que fallaste y que tú necesitas a Dios. Si lo necesitabas antes, ahora lo necesitas todavía aún más. Hay 4 lecciones principales que podemos sacar de este texto que acabamos de leer. Número 1, la urgencia de nosotros ser llenos todos los días del Espíritu Santo. Nosotros vivimos, la humanidad, cuando usted mira todo en contexto y le pregunta a Dios, banda, por favor suba, usted se va a dar cuenta de que nosotros vivimos en un momento, humanamente hablando, la era de Jesús. Es un patrón que se repite, que está en el tabernáculo que Dios le dio a Moisés. Es un patrón celestial. Atrio, lugar santo, lugar santísimo. La puerta entra al atrio. ¿Quién es la puerta? Jesús es la puerta. Jesús estuvo aquí en la tierra por 3 años y algo. Pero Jesús le dijo a sus discípulos, yo me tengo que ir, porque cuando yo me vaya, entonces enviaré al Espíritu Santo. Jesús se fue y mandó al Espíritu Santo. Esta parábola resalta la necesidad que tú y yo tenemos de ser llenos y ser guiados por el Espíritu Santo. Número 2, segunda lección. La importancia de no solamente ser llenos, sino rebosados del Espíritu Santo. Porque todas tenían aceite, pero a una se le acabó por la larga espera. Pero nosotros tenemos que ser llenos, saturados del Espíritu Santo, al punto de que éste se desborde y caiga sobre el regazo. Porque cuando una persona es llena del Espíritu Santo y el Espíritu Santo se desborda, entonces afecta a otras personas. El último día de la fiesta, Jesús se puso de pie y gritó a toda voz, todo el que tenga sed, venga a mí y beba. Y de su interior brotarán ríos que saltan para la vida eterna. En pocas palabras, tú tienes sed, todos tenemos sed. ¿Por qué? Porque nada en este mundo nos satisface. Nada en este mundo nos satisface. Usted quiere un novio, lo consigue y a la semana dice, ¿y esto era? Es así.
Usted consigue una novia, qué linda, qué hermosa. Y a las 2 semanas se da cuenta de que el encanto es engañoso y que la belleza no perdura. Pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Usted se da cuenta, mi novia es linda, y usted se da cuenta que con eso usted no puede ir al supermercado a hacer una compra de 10,000 pesos. Nada puede llenar el vacío que tenemos dentro, solamente Dios puede hacer eso. Pero Dios nos manda a que tengamos la lámpara llena y tengamos extra. ¿Por qué extra? Por si Él tarda. Nosotros necesitamos la llenura del Espíritu Santo todos los días en nuestra vida. De lo que está hablando aquí es que tú y yo tenemos que ser llenos del Espíritu Santo diario, no en un culto de domingo, no en un culto de miércoles, no en una conferencia donde te impusieron manos. Ese día bien te llenaron, pero es tu responsabilidad ser lleno del Espíritu Santo. Número 3, tercera lección. Cada persona debe ocuparse de su propia condición espiritual. Oiga esto. La preparación espiritual no se puede comprar. Usted no le paga a un profeta, no le paga a nadie para que lo llene del Espíritu Santo. Es incomprable. La preparación espiritual no se puede prestar en ningún momento. Nadie puede decir, mi mamá es cristiana, por lo tanto yo voy a ser salvo. Si tu esposa es la que está buscando de Dios, marido que estás aquí, el día del juicio, eso no te va a servir a ti de nada. Yo oigo a muchos hombres por la calle diciendo, mi esposa es cristiana y va a la iglesia. Mis hijos también. Y ellos haciendo vagabundería en la calle. Pensando que la salvación es como las elecciones en algunos países, por arrastre. No, no es así. El día del juicio, tú vas a tener que dar cuenta por tu propia vida. Tu preparación espiritual es tu responsabilidad y de nadie más. No te engañes. No te dejes engañar. Yo voy a una iglesia donde se mueve el Espíritu Santo y Dios te va a decir, ¿y? Se movía el Espíritu Santo. Pero cuéntame, ¿qué tú hiciste con tu propia vida? La relación espiritual con Dios es propia. Número 4, tu relación con Dios se desarrolla día a día. Eso no es algo que se puede activar en un momento. La relación con Dios se cultiva día a día. ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros hoy en día? Que somos tan carnales, pero tan carnales, que no entendemos esto que se está predicando en el día de hoy. Tus prioridades se muestran en aquello a lo que tú estás dedicando tu mayor tiempo. Hay gente que dedica mucho tiempo a estar en las redes sociales, aparecer en las redes sociales. Se ocupan de las cosas brillantes, de la moda, de los eventos, de tantas cosas. Todo eso está bien. El problema es que eso está bien siempre y cuando tu mayor cantidad de tiempo, Dios en su misericordia te permite entender que tú necesitas una relación tan íntima con Dios en la cual Él te vaya llenando cada vez más de su Espíritu Santo. Busca el reino de Dios por encima de todas las cosas y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. En nuestra carnalidad, nosotros estamos detrás de las añadiduras y no de lo que Dios dice, que es buscarlo a Él. ¿Qué es buscar el reino? Es que Dios cambie tu manera de pensar totalmente. Que Dios te dé la mente de Cristo, que tú puedas ver las cosas como Dios las ve. Yo veo personas que cada vez que se relacionan más con el Señor, se hacen cada vez más ricos, más prósperos. ¿Por qué?
No porque tengan más plata, ni oro, ni cosas materiales, sino porque se dan cuenta que en este planeta no necesitan de todo lo que hay alrededor. Es rico aquel que vive con menos y se siente pleno y gozoso. Pero nosotros nos afanamos por muchas cosas de este planeta. Pastor, ¿y qué hago? ¿Suelto todo? No. Esto no se trata de reglas ni de pasos a seguir. Se trata de algo que es vital, lo más importante. Dios quiere una relación personal contigo. Comienza a buscarla todos los días. Comienza a sacar tiempo para apartarte, para estar con Él solamente. Sí es cierto, tienes que orar con tu familia y con los demás, pero también es cierto que tú necesitas estar solo, pasar tiempo en silencio, sin que nadie te hable, para escuchar la voz de Dios. La voz de Dios, quien te da la capacidad de escuchar, es el Espíritu Santo. Separado de Él no hay nada que tú y yo podamos hacer. Nada, absolutamente nada. Por eso fue que Jesús a sus discípulos, en una conversación solo con ellos como esta, le dijo a ellos: todo el que quiera ser mi seguidor tiene que abandonar su manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. ¿Usted sabe lo que significa la palabra seguidor o mi discípulo en el griego? Lo que Jesús estaba diciendo: todo el que quiera tener una relación íntima conmigo, con la intención de parecerse a mí en su comportamiento y en su forma de ser, eso significa ser discípulo. Todo el que quiera eso tiene que tomar su cruz y seguirme. Yo quisiera darle un mensaje motivador para que usted salga muy por encima, pero no hay nada más motivador que lo que yo le estoy diciendo, porque esto es la verdad. Para ser seguidor de Jesús, a ti hay que asesinarte. La Biblia dice que cuando una persona está en Cristo, cuando le ha puesto su fe en Él, se convierte en una nueva criatura. Y dice: las cosas viejas pasaron, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. ¿Tú sabes lo que está pasando? Que Dios tiene que matar tu viejo yo para poner el espíritu de Él en ti y en tu mente. ¿Y saben qué es lo lamentable de todo eso? Que no hay una fórmula que tú puedas controlar. No hay paso 1, paso 2 ni paso 3. Lo único que hay es responder. Y responder no es decir sí con la boca. Responder es todos los días, en soledad, yo sacar tiempo a la hora que usted quiera, mientras más temprano en la mañana mejor, lo que más funciona. Busque de Él para que se le pegue, para que Él lo llene. Si yo tuviera que decir cuál es lo más importante del mensaje de hoy, es que tu preparación espiritual depende de ti, no depende de nadie más. Tú tienes que asumirla. Bendita la persona que te ayudó y te trajo aquí o te trajo a Cristo, pero ahora te toca a ti. Ahora te toca a ti. La religión es el hombre buscando a Dios. El cristianismo es Dios buscando al hombre. En el cristianismo yo no busco a Dios, yo le respondo a Dios. Yo respondo a su llamado. He aquí que estoy a la puerta y llamo. Si tú me abres, 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 yo entraré. Y es lo que Él dice: yo entraré y cenaré contigo. Wow. Hay veces que yo he ido a un restaurante y hay una sola persona comiendo en una mesa de 4. Y el tipo del restaurante me dice: lo siento, no hay espacio. Y yo le digo: yo espero. Yo no digo: ahí hay 3 espacios vacíos, me puedo sentar ahí. Porque uno va a un restaurante no por la comida. Tú vas a un restaurante es porque con quien tú vas a compartir esa comida.
Estoy a la puerta y llamo. Si tú me abres, yo cenaré contigo. Y sabes una cosa, ese toque es todos los días. No es un día, es todos los días. Él quiere cenar contigo. Lo que Dios está diciendo es: yo quiero que tú tengas intimidad conmigo, con la intención de que tú te parezcas a mi hijo Jesús aquí en la tierra. Y cuando te cojan el parqueo, cuando el marido te llegue tarde, cuando en el trabajo no salgan las cosas como tú quieres, yo quiero que tú actúes como actuaría mi hijo Jesús en esa situación. Eso es lo que Él quiere. Hay dos tipos de personas en este planeta. Vamos a ver en cuál tú estás. Dos tipos de personas. Los que le dicen a Dios: que se haga tu voluntad en mi vida. Y número dos, aquellos a quien Dios le dice: que se haga tu voluntad en tu vida. Primero, los que les dicen a Dios: que se haga tu voluntad en mi vida. Y segundo, aquellos a quien Dios le dice: que se haga tu voluntad en tu vida. En Romanos 1:24 dice, Romanos 1:24: entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. El contexto de ese verso es Dios que le habló a seres humanos, le habló por la naturaleza de que Él es Dios, pero se negaron a hacerle caso a Dios. Y dice la palabra que cuando una gente persiste, Dios le quita el freno del Espíritu Santo. Te dice: tú quieres estar fornicando y acostándote con hombres y practicando la homosexualidad y haciendo cuantas cosas malas con tu cuerpo. ¿Tú quieres hacer eso? Entonces Dios dice: que se haga tu voluntad en tu vida, y le quita el freno. La gente pierde la capacidad de saber lo que es verdad o mentira desde el punto de vista de Dios, y acaba su vida en el desastre. Tu preparación espiritual no es una opción que Dios te da. Es tu responsabilidad. No es la responsabilidad del pastor. No es la responsabilidad de tu marido o de tu esposa o de tus hijos o de tu papá o de tu mamá, ni de nadie más. Y hay muchos que piensan que están preparados, pero 1 Corintios 10:12 les dice: si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. La pregunta, una vez más, es: ¿estás tú preparado? ¿Estás tú preparado? Sea cual sea tu respuesta o no, yo tengo una buena noticia. Dios siempre trae buenas noticias. Si tú no estás preparado, pero quieres prepararte, tú puedes hacer eso ahora mismo. Ahora mismo. No tienes que esperar 10 minutos ni 15, ahora mismo. Debido al sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, que entregó su vida para pagar por pecados pasados, presentes y futuros, Él te ha dado la oportunidad de acercarte confiadamente al trono de la gracia, donde hay socorro oportuno. Ahora mismo tú puedes correr y decirle: Señor, yo reconozco que mi vida la he vivido para mí, no para ti. Un paréntesis: el miércoles de esta semana
le invito a que no falte, porque nosotros vamos a profundizar en un tema que tiene que ver con lo de hoy. ¿Qué significa morir? ¿Qué significa rendirse a Dios? Prácticamente hablando. Eso es lo que vamos a hablar el miércoles en el mensaje. Así que no se lo pierda. Pero cerrado el paréntesis, la buena noticia de hoy es que tú puedes empezar ahora. No hoy, ahora tú puedes empezar. Porque gracias a su amor, tú puedes decirle: Señor, yo reconozco que no he vivido mi vida para ti. Y no porque Dios lo necesite, porque tú eres que lo necesita. Dios no necesita ni que tú ni que yo le entreguemos nuestras vidas. Él lo hace por amor. Lo segundo es tomar la decisión hoy, invitándolo a establecer una relación a tu corazón, invitándolo a tu vida una vez más. Y hoy, mañana y hasta enero 31 del año 2220, todos los días, tú buscarlo. Todos los días. Practicando el ayuno para matar la carne y la conversación con Dios, que es la oración. La buena noticia es que tú puedes empezar a hacer eso ahora mismo.